Muy buenas tardes, colegas, amigas, amigos, hermanas y hermanos de Mincaricuy. Aquí, codo a codo, soñando con hacer de la educación un lugar de aporte a la justicia, a la libertad de los pueblos latinoamericanos y los del mundo. Esta tarde vamos a ocuparnos de los pueblos originarios en aislamiento, de los pueblos originarios con poco contacto, que es un tema que nos mueve. Y para eso tenemos el privilegio de conversar con el director para América Latina de Tierra es Vida, Land is Life, precisamente ocupado desde el 2005 en estos temas. Él es antropólogo de carrera, de formación, pero creo que tiene otros codos en su vocación y por eso ha llegado hasta aquí. Eh, entonces, nada, solamente como marco para nuestra conversación, les digo que el promedio de pueblos en esta condición en América Latina alcanza más o menos unos 185. Entonces, no es un asunto que dejar de lado. Bienvenido, José Proaño, y es un gusto tenerte con nosotros, con nosotras conversando. Buenas tardes. Buenas tardes, qué privilegio conversar contigo, Tania, y a todo el público que está escuchando y mirando este importante espacio que ustedes vienen desarrollando. Sí, yo estoy ahora mismo en Ecuador, de hecho estoy en la Amazonía ecuatoriana, muy cerca de un territorio donde viven justamente los pueblos aislados que se encuentran en la Amazonía del Ecuador, que llegan pues hasta la frontera con Perú, colindan con el departamento de Loreto. Sí, entonces, bueno, bien mencionaste hace un momento, actualmente contamos con más de 185 registros de pueblos aislados en la región. Y es un dato interesante porque en el año 2005, cuando empieza esta discusión a nivel nacional, hubo una reunión en la ciudad de Belén, en Brasil, y en aquel entonces los registros de pueblos aislados llegaban a 85 en la región. En estos casi 20 años de trabajo, de investigaciones, de levantar testimonios, de implementar nuevas metodologías. En aquel momento, pues había muy pocos antropólogos dedicados a esto y era prácticamente la antropología la base que permitía conocer o identificar la presencia y existencia de pueblos. En aquel tiempo también nos costaba mucho convencer a la gente, a las autoridades, que había gente en el bosque, que aún están allí, que aún están caminando, que aún están vivos, que no han sido colonizados, ¿no? Que sus territorios es muy importante protegerlos para que puedan continuar viviendo de su forma tradicional, respetando su principio de libre determinación, de permanecer en aislamiento, impulsar esta idea del no contacto, un principio de no contacto en toda la región. Muchos de estos pueblos son transfronterizos, ¿no? Viven en ambos lados de las fronteras, entre Surinam y Brasil, entre Colombia y Venezuela, entre Ecuador y Perú, entre Bolivia y Paraguay. Y normalmente son zonas muy remotas, muy alejadas, entonces por eso nos ha costado mucho trabajo el poder, este monitoreo que lo llamamos, ¿no? Poder identificar. Hay países que están más adelantados en esto, que tienen más experiencia, porque justamente tienen más pueblos en aislamiento en sus fronteras, como son el caso de Brasil y Perú, justamente. ¿Sí? Sí. Interesantísima esa data de, pues, es más del 100% de Sí, registros. sí, Entonces, exacto. fíjense todo lo que existirá y todo lo que tenemos también que enlazar para tener una experiencia, ojalá aspirante a la interculturalidad en todos los aspectos y en el que nos ocupa el privilegio, que es la educación. Eh, y otra cosa importantísima, ¿cuántos pueblos más o menos hay en el Ecuador en esta condición y en qué territorio? Y una cosa antes de, te escucho hablar y se presiente de inmediato la lógica distinta de percepción del territorio. En Sí. general, no se asumen como parte de un país o del otro, sino respetan los ámbitos de movilización, de intercambio de las naturalezas, etcétera, ¿no? Entonces, Sí, eso, ¿cuántos exacto. pueblos hay en el Ecuador en esta condición? ¿En qué territorio? Mira, en el caso del Ecuador, gracias por tu pregunta y volver a este territorio.
tenemos una gran nación, que es la gran nación Guaraní, ¿ya? Esta gran nación fue contactada a finales de los años 50, perdón, exactamente a partir de 1956 en adelante, por misioneros evangelistas, evangélicos norteamericanos, ¿sí? Entonces, varios grupos de esta gran nación guaraní que llegaba en aquel entonces, porque en aquel entonces había pasado muy poquito tiempo de la última, no, de la penúltima guerra entre Ecuador y Perú, donde justamente se traza la frontera actual, ¿sí? Entonces, varios grupos quedaron en aislamiento y varios fueron contactados, ¿sí? Entonces, dentro de esta gran nación guaraní, pues existen varios grupos, unos conocidos como Taromenani, otros conocidos como Tagaeri, otros Dugacairi, Iwene, entre otros, que permanecen en esa situación, digamos, de aislamiento. Se mencionaba que esta gran nación guaraní ha habitado dentro de la cuenca de dos grandes ríos en el Ecuador. El uno es el río Napo, que cruza justamente hasta el Perú, y el río Curaray, que tiene la misma suerte, ¿no? En el lado norte el río Napo y en el lado sur, pero culturalmente tiene una lectura distinta. La parte de abajo es el río Napo y la parte de arriba es el río Curaray. Y ellos han ocupado este territorio de acuerdo a estudios lingüísticos. Su lengua tiene alrededor de 7.000 años. De acuerdo a arqueología que se ha realizado en esta zona, pues la elemental arqueología amazónica con la que contamos, pues se han hecho datas de carbono y están alrededor de 5.000 años viviendo en la misma área, lo cual es impresionante. Sí, que durante generación y Claro, porque generación. estamos pensando en culturas. O sea, Caral fue un descubrimiento impresionante que revolucionó nuestra percepción de la historia en el Perú porque se supone era la civilización más antigua de América y acabas de decirme que por pruebas de carbono varios de estos hermanos y hermanas de estas Sí, comunidades tienen la misma cantidad de años sobre esos territorios. Tenemos que mirar esa historia con urgencia para resignificarla. sí. Claro, es algo, una data impresionante, ¿no? La resiliencia que tienen los pueblos aislados, tanto cultural como ecológica, ambiental, ¿no? Que durante tanto tiempo este territorio ha pasado de generación en generación y la gente puede continuar viviendo allí. Y si es que haríamos los esfuerzos necesarios, las políticas públicas necesarias para proteger que estas zonas queden como territorios llenos de vida, como territorios que garanticen la diversidad cultural y su libre determinación de permanecer en aislamiento, pues hay la posibilidad de que ellos puedan continuar viviendo allí por no sabemos cuántos años más, pero es muy importante, si lo pensamos también, voy a hacer un pequeño paréntesis desde cambio climático, pues bueno, nosotros en 200 años de civilización estamos llevando casi a un colapso ambiental al planeta, mientras que hay pueblos que efectivamente están en el mismo territorio durante miles de años y son completamente resilientes. Existe un conocimiento y una utilización distinta de los recursos que se encuentran en el bosque y que sobre todo tienen una visión de futuro, porque son capaces de dejar los recursos para futuras generaciones. ¿Sí? Entonces, eso es uno de los tantos aprendizajes que podemos entender desde la experiencia de los pueblos en aislamiento. Claro, te escuchaba también decir como entender protegerlos, porque hemos crecido en una Latinoamérica que no nos ha hecho tejer el puente, incluso desde la educación, para entendernos como parte de la misma comunidad con sus variantes de percepción, simplemente. Y sería Sí. hermoso que todas estas variantes de percepción retornen al intercambio, no solo en las clases, sino en todas las otras formas, las otras Ujú. lógicas de entender la vida y que nadie se entienda con mayor derecho que otro, ¿no? Sí, sí, ¿Qué efectivamente. amenazas están pendiendo sobre estos pueblos ecuatorianos? Ujú. Mira, como te mencionaba antes, tenemos esta zona intangible dentro del Parque Nacional Yasuní, que se llama Zona Intangible Tagare-Taromenani, dedicada a la protección territorial para estos pueblos, ¿no? Para su supervivencia. Lamentablemente, claro, la flexibilidad de las leyes ambientales, de la normativa ambiental, la falta de control debido a que son lugares muy remotos, ¿no? O sea, son los lugares, disculpa que lo diga así, donde no ha llegado ni Dios hasta ahora, ¿no? Después, Entonces, claro, luego tuvimos todo este momento triste de nuestra historia, de las guerras, ¿no? Entre Ecuador y Perú, donde las fronteras se llenaron de destacamentos militares
Y ya con la firma de la paz, esa fue la última y casi la única presencia por fuera de los pueblos indígenas que habitaban allí, la única presencia estatal, ¿sí? Una vez que se firma la paz entre Ecuador y Perú, pues poco a poco se van dando estos campamentos militares, ¿ya? Pero con la suerte de que quedan al abandono, es decir, no es que se salieron los campamentos militares y asumió una autoridad nacional que pueda, pues, vigilar situaciones en frontera. Esta falta de presencia, no de militarización, no me estoy refiriendo a eso, sino una falta de presencia estatal de políticas públicas de salud, de control ambiental, de fiscalías o de juzgados donde se puedan ser presentadas denuncias por temas ambientales. Entonces, las principales amenazas es una falta de política pública, ¿sí? En Claro, general. presencia del Estado ¿Ya? para el desarrollo y no militarizante. Exactamente, ¿no? Luego, una serie de políticas que impulsan de alguna manera el exterminio de los pueblos que se encuentran en aislamiento debido a la apertura de nuevas carreteras, a planes de integración, hidrovías, tendidos eléctricos, represas, ¿ya? Entonces, desde luego tenemos, claro, todo este paquete de desarrollo que se sigue impulsando en la Amazonía, ¿no? Eh, Monocultivos de distintos tipos. Y luego tenemos las actividades ilegales, ¿ya? En los últimos años el incremento de actividades ilegales es exponencial, ¿ya? Entonces, claro, el caso de Brasil y otros, pues es dramático lo que ha sucedido en los últimos años, entre incendios e invasiones de minería ilegal principalmente, pero existe también narcotráfico, existe caza ilegal, tala ilegal de madera, sobre todo, ¿no? Que suben barcazas enormes, que cruzan la frontera, pues con total libertad o impunidad, no sé cómo llamarlo, ¿no? Entonces suben desde Perú, desde Brasil, avanzan hasta Perú, luego suben hasta Ecuador incluso, y al regreso pues van llevando desde maderas, oro, pieles, carne de monte que se llama, ¿no? Esa es la cacería de animales para el comercio. Entonces, hay que identificar pues de manera separada, ¿no? Las amenazas. No podemos ponerlas a todas en el mismo saco. Si bien la cacería ilegal es una amenaza, pero la apertura de una carretera, que es una actividad legal permitida por los estados, es mucho más amenazante. Entonces no tenemos que perder un poco la perspectiva, ¿no? Porque a veces, claro, todo lo ilegal nos hace mucho ruido, es lo que hace ruido en la prensa, en los medios, o Así es. incluso ante el Estado, pero una concesión minera o petrolera o la apertura de una nueva carretera o de una represa, pues realmente es un impacto irreversible, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que identificar bien y ubicar bien las amenazas. No son todas iguales, Asumiendo no, de no que, todas tienen la misma dimensión. claro, claro. Asumir también que a veces hay que proteger de algunas políticas de protección, ¿no? Este, Sí, o de porque, desarrollo, claro. o sea, en una democracia real como la que debería enarbolarse en Latinoamérica toda, se supone que deberíamos tener un diálogo, hasta por cuestión de derecho, un diálogo y tener presencia, vigencia y libertad de acción. Cualquier lógica que sea distinta de ese paquete, como bien lo ha señalado, de desarrollo que busca lo inmediato, el lucro veloz versus Sí. la sostenibilidad de la vida. Y para lo que tú también has dicho, hay muchos más matices de respuesta en las culturas originarias, en estos pueblos originarios resilientes que se han adaptado a muchas condiciones y cambios, Sí, sí. cosa que no tenemos en las ciudades y que es preciso poner en el centro de los diálogos. Eh, Querido José, ¿y qué políticas de protección oficiales que estén funcionando o qué políticas de protección están ustedes tratando de implementar desde Tierra es Vida, están siendo factibles de hacer reales en estos pueblos, en estos territorios? Claro, ahí tenemos que pensar bien una cuestión que es la política pública y otra me atrevería a decir que es la cultura política local. ¿Ya? Eh, Existe pues responsabilidad desde los gobiernos locales, ¿no? Dentro del marco de lo público,
hasta el gobierno nacional y responsabilidades internacionales que han firmado los países en términos de proteger a los pueblos en aislamiento, ¿ya? Algunos ¿Cuáles pasos importantes. Sí, el lento, creo que sí, en algunos casos escaso, el reconocimiento de sus territorios, por ejemplo. Sí, en algunos casos han sido más exitosos. Perú tiene una larga tradición o conocimiento de una política pública que avanza hacia la creación, en mi criterio un poco lenta, de reservas territoriales para pueblos aislados. ¿Ya? En el caso de Ecuador, en el año 99 se creó esta reserva, la zona intangible, pero recién se creó en el 99 y apenas en el 2007 fue la delimitación oficial, ¿no? Entonces las políticas públicas avanzan muy lento. Existen secretarías dentro de las carteras de Estado, de carteras de derechos humanos, dentro de las fiscalías también, en el caso de Brasil, dedicadas específicamente a la identificación y protección de pueblos aislados, pero como te menciono, avanza muy lento porque se contrapone con muchos intereses y políticas públicas que tienen los estados. Y sobre todo la última década ha sido una serie de contradicciones. Me parece que en un momento dado todos tenían esta idea, sí, vamos a proteger a estos pueblos, que son los últimos que están en la selva, además que están sometidos a una situación de genocidio. Justamente la falta de política pública, es decir, si los estados no invierten en crear corredores de salud en torno a las reservas territoriales, ¿no? Imagínate lo que pasó con el coronavirus hace poco. Salen todos los destacamentos, los pocos espacios de control que había frente al tema de la madera, de la cacería, salen por el tema del COVID y eso queda completamente vacío. Que esta falta de política pública no es una falta debido a un modelo de subdesarrollo, una condición económica compleja en los países latinoamericanos o del sur global, sino que obedece a este conflicto, ¿no? Estatal de políticas públicas. ¿Sí? Por un lado, una obligación del Estado a proteger a las poblaciones indígenas y por otro lado, el Estado que se reserva la necesidad de continuar con sus planes de desarrollo y de explotación de recursos en la Amazonía, ¿no? Y sin Entonces, respeto a las lógicas propias de los pueblos, que sería, o sea, imprescindible que entienda un Estado que se respete a sí mismo, ¿no? claro, efectivamente, ¿no? Efectivamente. O sea, los ministerios de salud deben tener normativas específicas para pueblos aislados y para poblaciones colindantes con pueblos aislados. Debe haber una política pública que sea específica al reconocimiento de la existencia de estos pueblos y de sus necesidades territoriales para sobrevivir. ¿Sí? ¿No? Según el derecho a la tierra. Deben establecerse políticas de no contacto, de prevención de contacto, de políticas de no contacto, ¿sí? Y también, pues, tener planes de trabajo con los gobiernos locales o las poblaciones que colindan con los pueblos aislados para justamente saber qué hacer en el momento en que ellos decidan salir. Y no es que salen permanentemente, salen, están un rato por allí, regresan, hay mucha curiosidad también y ahí podemos entrar al campo de la antropología y de la cultura, ¿no? O sea, muchos de estos pueblos pues ya han empezado a usar metal, ¿no? La gran mayoría no usaban metal, no conocían el metal, pero ahora, claro, pueden acceder a machetes, a ollas, a botellas, sean de plástico o de vidrio, ¿sí? Que justamente las van incorporando poco a poco en su cultura. Entonces, hay salidas, ¿no? En el caso de Perú, me parece que es el caso más emblemático en torno a esto, pues los Mashcopiro que están en Madre de Dios, pues salen, regresan, se quedan, se llevan cositas de las casas. Entonces, hay que tener planes con esta población, ¿ya? Es importantísimo que sus vecinos sepan quiénes son los pueblos aislados, en qué momento cultural se encuentran, ¿ya? Cuáles son las posibles afectaciones que ellos podrían tener y dejar de ver a los pueblos aislados como un obstáculo o como un impedimento. Sí, a mí me parece que los pueblos aislados brindan posibilidades, tanto a los estados y sobre todo a las poblaciones locales, porque pueden exigir mayor atención, porque justamente están viviendo de vecinos de poblaciones que se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. Ser vecino de pueblos aislados no solamente es un limitante, ¿ya? No debe significar una acción negativa en contra de la población vecina que está allí, de que únicamente limitan su acceso al río, limitan su acceso a sacar recursos del bosque porque hay pueblos aislados, sino que justamente es allí donde debe haber mayor intervención de la política pública. Si es que te van a limitar ciertas actividades, pues deben ser compensadas por otras, deben ser compensadas con atención. Y de esta manera poder garantizar que tanto la población vecina como los pueblos aislados pues tienen una posibilidad de continuar con esta convivencia.
finalmente tener una población de esta naturaleza cerca garantiza muchísimo crecimiento de quien puede tener ese privilegio. Sí, Garantiza la posibilidad de que entren en otras lógicas y de que ganen en el sagrado respeto. Y pues sí, están más de cara a estar en prevención respecto de esta estandarización de la lógica que tiene la cultura hegemónica, ¿no? sí, Eh, sí. José querido, tú dirías, ¿cuáles son los mayores logros en todo este tiempo? Tú estás desde el 2005 en estas canteras. Entonces, ¿cuál es Sí. el mayor logro? ¿Cuál Hemos, calificaría como hemos la... hemos tenido pocos logros, pero algunos pueden ser muy subjetivos, como por ejemplo el hecho de que nadie puede negar que existen pueblos aislados. Y eso es un gran paso. Ese es Y el primer paso, ese ¿no? registro, Exacto, lograr un registro, el informe que hemos publicado en 2019, 600 páginas de reporte, ¿no? Para cada uno de los países está dedicado un capítulo, además de cuestiones más regionales, para la Amazonía y el Gran Chaco, el informe incluye el Gran Chaco. Ese es otro logro, poder haber logrado poner en la misma sintonía a varios investigadores de instituciones indígenas, aliados de las instituciones indígenas, a ponernos todos en la misma página, ¿sí? Respecto a la metodología que utilizamos para elaborar este informe, que fue una metodología similar en todos los países. Tuvimos la coordinación para esto y después de eso no quisimos perder la sinergia que habíamos logrado, porque fue un trabajo colectivo de 8 países y de 12 instituciones. Entonces dijimos, aquí hay mucho, aquí hay mucho por hacer y dejemos del aislamiento, salgamos del aislamiento de aquellos que trabajamos en la protección para los pueblos aislados y creamos el Grupo de Trabajo Internacional para la Protección de Pueblos Aislados y en Contacto Inicial. Entonces estamos en este esfuerzo de empezar a estrechar lazos, empezar a estrechar conversaciones, a entender situaciones desde 2 miradas o 3 miradas distintas, que son de las organizaciones indígenas, de las poblaciones locales, de los gobiernos, ¿no? Tratar de conjugar esto que no nos resulta fácil, pero también entender la situación desde 2 estados posiblemente, ¿no? Un estado como Brasil que tiene sus propias lógicas de política pública, y un estado de Perú o de Colombia que tiene otras, ¿no? El caso de Ecuador y Perú, son escasos los pasos, pero estamos muy contentos que ahora pues tenemos un flujo de información permanente, un intercambio de información permanente. Hemos logrado que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas elabore unas directrices para los estados, wow. ¿sí? Y todos se comprometieron en implementarlas. No, definitivamente no es un documento vinculante ni obligatorio, pero todos lo han ratificado, todos tienen compromisos ante el Alto Comisionado. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos también elaboró en el año 2015 un informe referido a los derechos de los pueblos aislados en la región. Entonces, hemos tenido algunos logros, ¿sí? Si bien todavía tenemos mucho camino que recorrer, esperamos que los mínimos trabajos que venimos haciendo en este gran tema puedan pues ir poco a poco construyendo soluciones, construyendo iniciativas, dando alternativas a los gobiernos, a las poblaciones locales. Hemos logrado que se reconozcan algunos territorios, hemos impulsado la creación, hemos participado en las discusiones de los estados para el reconocimiento y la creación de políticas públicas, ¿sí? Entonces, te digo, es un trabajo largo, la política pública tiene sus tiempos también, ¿no? Tienen que responder varios ministerios, tienen que darse una serie de situaciones institucionales muy ajenas a las lógicas locales o lógicas indígenas, ¿no? Que se dan en la Amazonía. Eso es un desafío, pero te comento, creo que nos anima mucho a seguir estas conversaciones, a seguir impulsando el reconocimiento de más territorios, de más pueblos. Estamos muy animados. El próximo mes de febrero tenemos nuevamente una reunión anual que hacemos, ¿no? Por el grupo de trabajo, donde nos contamos los sabores y los sinsabores de este trabajo, qué es lo que ha pasado en Paraguay, qué ha sucedido en Bolivia. A veces es no hemos avanzado en nada, hemos retrocedido, pero la lectura siempre debe ser como local también. Creo que a nivel local tenemos mucho impacto, ¿sí? Tal vez a nivel nacional no tanto, tal vez a nivel internacional a veces nos va mejor, ¿ya? Mm.
Entonces, pues creo que es importante trabajar en estos niveles, ¿no? Un nivel muy, muy local, con los puntos de la mano y en algunos casos bajo la dirección de las organizaciones indígenas que están luchando por defender sus derechos y sus territorios, ¿sí? Luego, estrechar la mano, pues, hasta donde podamos, hacia los gobiernos para justamente demandar políticas públicas, demandar atención, demandar respuestas, o parar, en el caso de campañas, para detener un nuevo proyecto de carreteras o iniciativas que pongan en riesgo la integridad de los territorios y de la vida de los pueblos de aislamiento. Y también a nivel internacional es importante que siempre estamos tratando de participar en espacios internacionales para que justamente allí los estados escuchen, ¿sí? Allí los Fíjate que estados escuchan. conscientes de la existencia de esos pueblos es un logro. Sí, claro, ahora en muchos de los documentos referidos a pueblos indígenas desde las Naciones Unidas o del sistema interamericano, todos tienen casi un capítulo o párrafos referidos a los pueblos aislados. No se puede seguir pensando, ¿no?, las políticas referidas a pueblos indígenas en general sin pensar en los pueblos aislados. ¿Ya? Exacto. Y eso es un logro, creo, Reconocer el importante. derecho. Sí, efectivamente, efectivamente, sí. Finalmente, a futuro cercano o a largo y mediano plazo, ¿qué perspectivas están en vuestro corazón, en vuestra práctica, en vuestra búsqueda? Ujú. Mira, tenemos dos cuestiones muy prácticas. Estamos elaborando un informe regional sobre metodologías de reconocimiento de pueblos aislados. Como te decía, hay países que tienen sus lógicas propias de reconocimiento, hay otros países que no tienen nada. En el caso de Paraguay, de Venezuela, de Bolivia, me atrevo a decir que estamos en cero prácticamente en política pública. Wow. ¿Sí? Cero, ¿ya? Y hay ocasiones en que los gobiernos dicen, como no sabemos cómo identificar pueblos aislados, entonces eso queda allí, porque no No hay una existen. metodología, ¿no? Es el caso de Venezuela, es el caso de Bolivia o Paraguay. Entonces estamos impulsando ahora mismo un informe que brinde herramientas metodológicas interdisciplinarias, ¿ya? Y que recoja la visión de los pueblos indígenas también, porque son sus parientes, son sus familiares que están aislados, son sus tíos, sus hermanos, que fueron separados por distintos motivos, en algunos casos con violencia, que permanecen en la selva. Entonces su voz es central, es importantísimo, porque ellos saben cómo funciona el bosque, cómo funciona el territorio, cuáles son las cosas que les pueden más afectar directamente a sus parientes que están aislados. Entonces, bien, este informe lo estamos preparando, esperamos presentarlo el próximo mes de abril. También estamos trabajando conjuntamente con el alto comisionado de la ONU sobre el avance de derechos se hayan dado en los últimos años en la región también, y de tal manera que se pueda nuevamente pues enviar más información a los gobiernos o solicitarles información sobre los avances en sus compromisos de protección. ¿Ya? Esto de manera como muy, muy puntual. Tenemos La varios intercambios a lo largo del año, ¿no? Entre la zona de Madre de Dios, del lado de Bolivia, del lado de Perú, en la zona de Curaray, entre Ecuador y Perú, entre Venezuela y Colombia, tenemos varios intercambios de las poblaciones que tienen grupos aislados, o sea, de sus parientes aislados, o de aquellos pues, que colindan con pueblos en aislamiento. También es el caso de los Ayoreo en la frontera de Bolivia y Paraguay. ¿Sí? Que era un territorio enorme, pues que fue dividido por las fronteras, las guerras y estas dinámicas ajenas, ¿no? A las culturas originarias de allí. Entonces, esos intercambios son muy valiosos y son muy importantes, pues porque hay también a veces parientes que no se han visto en décadas, ¿no? Porque fueron Wow. separados por distintas razones y bueno, acuden en pretexto de los pueblos aislados, pero acuden a estas reuniones, se vuelven a encontrar y por eso te decía, tener pueblos aislados es una oportunidad también, ¿sí? Para los gobiernos. El aporte que hacen los pueblos aislados frente al cambio climático no lo estamos considerando. Son zonas de bosque, son zonas importantísimas para la biodiversidad y son zonas que no han sido topadas. O sea, los ciclos ecológicos allí están funcionando, ¿no? Y son zonas donde no se ha deforestado. Y estas Entonces, poblaciones han entrado en una relación inteligente con el claro, bosque. justamente. Entonces, ahora estamos tratando de entender y calcular cuáles son el aporte de los territorios de los pueblos aislados frente al cambio climático. Ahí ¿Sí? está Porque allí la hay crema. una, sí, allí hay una oportunidad enorme para los gobiernos y los estados para
para el mundo. fortalecer la protección para decir, bueno, mis compromisos frente al cambio climático también se da en estos territorios que están protegidos para pueblos aislados, pero son millones de hectáreas de bosques, ¿no? Entonces, allí tenemos también otra oportunidad, ¿no? Para los gobiernos y para, para todo el planeta, para la humanidad, como queramos verle, en entender la importancia que tienen sus territorios y la importancia que esos territorios estén protegidos. Así no te gusten los pueblos aislados, están haciendo un aporte enorme ante el calentamiento global y el cambio climático, ¿sí? Y a la Entonces vez, vemos, entonces, son reservas ecológicas en donde en unos se casos sí, tiene su cultura y son reservas éticas de sí. las que debe echar mano la humanidad para resignificarse ya y cambiar de vereda. Eso sería un sueño compartido para los latinoamericanos y Demostrar la para utopía para que la se humanidad. vaya Sí, tomando un poquito la realidad por asalto. por supuesto que sí. Ahí tenemos una lección enorme. O sea, aquellos que apenas conocen el fuego, apenas conocen el fuego, tienen mucho que están aportando en sí mismos, ¿no? Todavía enfrían el planeta para muchos. Lo enfrían con una calidez humana impresionante, aunque parezca Además, contradictorio. sí. José, algo que nos quieras decir, que quieras agregar antes de despedirnos, porque este tiempo horroroso, dueño de nuestras vidas, nos marca ya el final de la entrevista. ¿Qué cosa le dirías Muchísimas gracias. a estudiantes de educación, no, Sí. colegas, al respecto? No, ¿Qué te importantísimo poder conversar de estos temas, abrir esta discusión. Ojalá pues tus estudiantes les entre esta bichito, esta curiosidad, ¿no? De la importancia que tiene, de quiénes son estos pueblos, cómo viven, y tratar de entenderlos justamente pues para darnos una oportunidad a nosotros. De esta vez no hacerlo mal. Claro, y No han educar que pasado se vuelva un siglos de puente. colonialismo, han pasado la fiebre del oro, la fiebre del caucho, han pasado los misioneros, han pasado los conquistadores, y esta gente ha resistido a una serie de procesos. Y eso históricamente a mí me parece fascinante, fascinante, Claro, ¿no? Que gente que apenas, como te digo, te recalco, apenas conoce el fuego, el manejo del fuego, no tiene metal, ¿ya? Han sobrevivido a todo esto, todas estas prácticas humillantes, colonizadoras, eh, depredadoras, ¿no? Pero están allí. Entonces, a mí al menos personalmente me parece muy, muy fascinante su historia, su cultura, la relación que su tienen con el resistencia, ecosistema, ¿no? Su su capacidad de resistencia, resistir. son la resistencia de las Américas, son estos pueblos que durante 500 años siguen allí, diciéndole no a muchas cosas, diciéndole sí a la vida, sí a su cultura, sí a una forma distinta de entender el mundo, a sus lenguas, a sus alimentos, de escoger los alimentos en la selva, de ir sembrando, de ir creando diversidad en los bosques. Entonces, no sé, les animo a todos a leer las 600 páginas del informe Lo cuando valen, tengan tiempo. lo Pero valen. ir sacando este informe, compartiéndolo, haciendo estas pequeñas entrevistas sobre el trabajo que hemos hecho es muy, muy importante y muy halagador para nosotros también, para saber que por fuera de nuestro círculo de 20 instituciones dedicadas a esto, pues hay eco. Encontramos un eco en sus voces y en su interés. Y en la educación que exista, queridas, queridos, la vocación de ser puente con estas otras lógicas y de no saberse con necesidad de imponer nada a nadie, sino de enriquecerse de esta diversidad, porque es la única manera en la que vamos a salir de los entuertos en los que ha puesto al planeta esta especie parasitaria, aunque dé la pena. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Tania, y a tu equipo. Nos das mucha esperanza con lo que has relatado hoy día. Al menos ellos, en esta locura ya de enamoramiento con la muerte, ¿no? A la que hemos llevado al planeta. Es una esperanza escucharte. Muchas gracias por la entrevista de hoy. Gracias
José, y gracias, amigas y amigos. Nuestros resúmenes en los programas radiales que salen, bueno, en la radio que sale ahora en el recuadro, a nombre de LED y la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pucllasunchis. Tupananchis, Kama, Añay, Son, Pacha. Gracias desde nuestro igual en vuestro corazón.